Bien, seguimos recibiendo invitados e invitadas y voy a presentar a Miriam Lewin, que Miriam Lewin es periodista, es escritora argentina especializada en periodismo de investigación, fundamentalmente en radio y televisión. Estuvo detenida en el Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos y en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. Desde junio de 2020 es defensora de la Defensoría del Público de Argentina y en 1985 fue testigo en el juicio a las juntas y continúa declarando en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Buenas tardes, Miriam. Bueno, ya vamos a estar hablando un poquito más de todo esto. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Y también en esta transmisión especial que estamos haciendo desde los medios públicos por streaming y por radio, nos acompaña Agustín Di Tofino, que es secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos y fue clave en toda la constitución de los preforos, porque para llegar a este 20 de marzo al Foro Mundial de Derechos Humanos hubo foros en las provincias y también foros en otros países de la región. Así que en un ratito vamos a estar hablando de todo eso. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Miriam, bueno, se me viene a la mente empezar por algo que estábamos hablando en la mesa de recién, que hubo gente que tiene mucho odio, que se acerca a lugares y intenta increpar la realización del foro y bueno, muchas veces desde los medios de comunicación están esos discursos de odio, cómo se los evita, iba a decir cómo se los combate, pero no quiero entrar en la misma línea. Claro, con el lenguaje bélico. Claro, totalmente. No estamos en una guerra, estamos en democracia, cumplimos 40 años de democracia y todo aquel que quiera expresarse sin violencia, que quiera discutir con argumentos, puede hacerlo. Gritar, agredir, impedir el diálogo no es la vía. Y justamente desde la Defensoría del Público venimos realizando actividades dentro del foro, actividades que convocamos para discutir qué se hace con respecto al discurso de odio. Esta violencia que circula y se viraliza en redes y que está presente en algunos medios de comunicación tiene efectos en el mundo real. Y lo vimos concretamente y desgraciadamente en el atentado contra la vicepresidenta, pero no solo, también en la violencia que se ejerce contra las comunidades mapuches, que concretamente en la provincia de Río Negro tuvo consecuencias. Se asesinó a Rafael Nahuel, se asesinó a Elías Garay. Cuando nosotros repasamos cuál era el contexto en el que estos hechos de sangre tuvieron lugar, nos damos cuenta de que los medios de comunicación criminalizaron a las comunidades mapuches, desde algunos medios de comunicación se batió el parche, vienen por todo, se van a quedar con la Patagonia, vienen por lo nuestro, y lamentablemente esto termina quebrando el tejido social, termina constituyendo un enemigo público, un chivo expiatorio, y este enemigo en el caso de los mapuches y las mapuches es un enemigo débil. Y digo las mapuches porque todavía hay 4 mapuches presas, se las llevaron con sus niños, una embarazada. Es una situación de violencia que no puede suceder en democracia y que es acompañada por estos discursos estigmatizantes, criminalizantes, estos discursos violentos. Y es clave lo que decís, Miriam, porque muchas veces estos discursos circulan por las redes sociales y no dejan las huellas concretas de la violencia física más tradicional. Entonces, poder trasladarlo y construir un mensaje sobre los daños es importante. Me quedo pensando en que siempre quizás aparece en la conversación, en el debate público, cuando esos discursos ya tuvieron efecto, ¿no? Como que en la previa se los subestima demasiado. Por eso te iba a preguntar justamente sobre qué están debatiendo dentro de la Defensoría del Público para justamente pensar herramientas, que era un poco lo que te preguntaba Lautaro, también para compartirlo y que se sepa, ¿no? Porque es difícil de traducir, ¿no? Como que es una frase de discursos de odio que repetimos, pero cómo la bajamos y la traducimos al discurso más popular. Hay una discusión con respecto a lo que constituye discurso de odio. Y para Naciones Unidas el discurso de odio tiene que reunir la figura de la incitación a la violencia. Pero hay otros discursos que, si bien no pueden ser calificados como discursos de odio, terminan constituyendo, a fuerza de repetirse, discursos de odio. Tuvimos una actividad muy interesante, Flor,
con editoras de género. Las editoras de género son objeto de discurso de odio en redes sociales. Y este discurso tiene un costo psicológico y en su salud física. Más allá de que a veces se ven aisladas en medio de estos ataques y que no cuentan con el apoyo de las empresas para las que trabajan. También son objeto de discursos de odio otras comunidades, las comunidades migrantes, son objeto de discurso de odio otros grupos como las diversidades, la comunidad travesti trans, pero fíjense ustedes que tenemos el orgullo de que la Defensoría del Público se ha transformado en una herramienta y que en ocasión de que una legisladora provincial, en una maniobra de desinformación, dijo que la comunidad travesti trans recibía sueldos, pasajes gratuitos y vivienda, esto generó esta desinformación, esta fake news, que conllevaba no desconocimiento, sino malicia, generó una reacción por parte de las audiencias de 1.570 reclamos en un solo día en la página de la Defensoría, un récord histórico. Quiere decir que vivimos en una sociedad democrática, vivimos en una sociedad donde a mucha gente le importa lo que le pasa a la persona que tiene al lado, por más que no pertenezca a su comunidad, por más que no se identifique en orientación de género con esa persona. Porque no fueron 1.579 personas travesti trans las que reclamaron, sino miembros integrantes de esta sociedad sensibles. Agustín, vos como miembro de Hijos, como hijo de desaparecido, como argentino, ¿cómo se trabaja estos temas en los preforos? Bueno, hace muy poquito un expresidente volvió a hablar de curro de derechos humanos. Sí, yo creo que es una batalla cultural que estamos llevando adelante, que lleva adelante los sectores populares en este país, pero si uno se pone a mirar el tiempo, la historia de esto viene de hace mucho, no es de ahora. A las madres y las abuelas le decían las locas de la plaza. Lo decía Tati recién. La estigmatización que hay hacia la militancia, hacia los sectores populares, constantemente de los medios de comunicación, tratando sobre todas las cosas de debilitar y de vulnerar la posibilidad de que la gente crea en la política, ¿no? Yo vengo de una generación, hijo nació en los años 90, donde teníamos un gran nivel de descreimiento, era el apogeo del neoliberalismo, y realmente las primeras movilizaciones que hacíamos éramos 10, 20 personas y éramos muy felices. Gracias al proceso político que se inició el 25 de mayo de 2003 de la mano de Néstor Kirchner, ha habido un entusiasmo de recuperar la política como una herramienta de transformación. Muchas veces nosotros, en las reuniones de los hijos, siempre decíamos, nuestros viejos habían tenido la oportunidad de transformar el mundo, en lo que fueron esos sueños maravillosos de los años 60 y 70, lamentablemente nosotros no vamos a tener esa oportunidad, porque ha cambiado tanto la sociedad, es tan despareja la correlación de fuerza con el bloque dominante, que nunca íbamos a poder pensar las cosas que llegamos a ver de la mano de Néstor y Cristina. Vimos cristalizar los sueños, las utopías de nuestros viejos y transformarlas en políticas públicas reales. Y ahí me parece que está la cuestión. La cuestión está que hay un punto de debate con la clase dominante, con el poder real, y que nosotros no tenemos que resignarnos y tenemos que volver a reconstruir toda la fuerza para que la gente entienda que la fuerza de ellos, el empoderamiento, como siempre dice Cristina, es fundamental para poder construir un horizonte mejor para el país. Y por supuesto eso nos estigmatizan para que nosotros no tengamos esa fuerza. Agustín, pensaba en este contexto que marcaba Miriam sobre los distintos discursos de odio y lo que veníamos hablando en relación a la avanzada de las derechas y de un panorama regional global. ¿Cómo lo pensaron en la constitución de estos preforos este escenario? Porque estamos en un momento que es bastante hostil. De hecho, hace un ratito comentaban que vinieron a repudiar de alguna manera muy agresiva y violenta este espacio. ¿Cómo pensaron este escenario en el que Argentina iba a ser sede, porque todavía no terminó, de este Foro Mundial de Derechos Humanos? Sí, un punto fundamental es la agenda, ¿no? La agenda de trabajo. La derecha, uno lo ve a Macri diciendo el curro de los derechos humanos, ¿no? Cuando su grupo empresarial se benefició con la dictadura militar, ¿no? Mientras que la dictadura
anulaba los convenios colectivos de trabajo y hacía desaparecer a los trabajadores. Yo te cuento un caso, el caso particular mío. Mi papá, Tomadito Fino, era el secretario adjunto del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, dirigido históricamente por Agustín Tosco, y lo secuestran un mes antes que modifiquen el convenio colectivo de trabajo en la dictadura genocida de los sindicatos de Luz y Fuerza de todo el país. Es decir, hay una pelea fundamental ahí de lo que es el odio de ellos, que es obviamente un odio social muy grande, pero sobre todas las cosas nosotros, y estoy hablando de esto ya, estoy abriendo muchas ventanas, pero porque son muchos los temas para tratar. Se entrelazan todos. Pero estaba hablando de Macri, estaba hablando de que se benefició mientras los trabajadores, mientras los sectores populares fueron postergados, porque lo que hay que decir, la dictadura militar se llevó adelante para poder instalar las bases del modelo neoliberal, porque no podían hacer eso sin el terrorismo de Estado, sin atacar a los sectores populares, sin atacar a las organizaciones políticas que tenían realmente una acumulación importante. Mientras pasaba eso, Macri se beneficiaba de la dictadura y hoy habla del curso de los derechos humanos. Fundamental, yo creo que esto, ampliar la agenda. Macri dice que nosotros pensamos en los derechos humanos del pasado. Y la agenda de los preforos fue los derechos humanos del presente. Claro. Se trataron temas de género, se trató el tema de la violencia institucional, el tema de la niñez, los problemas de hoy, porque digamos, el climático. El desafío nuestro es ampliar la agenda. Y al ampliar la agenda estamos ampliando la base de sustentación, la masa crítica. Porque el desafío también, y es el desafío de este foro, entender que en un mundo de guerra, en un mundo que viene de una pandemia, el neoliberalismo acechando en muchos lugares para volver, para que regresemos al pasado, el futuro viene de la mano de los derechos humanos. El futuro viene de la mano de la ampliación de derechos, de la mano de la distribución del ingreso, y es fundamental tener esa concepción, esa cultura política, que nosotros podamos incorporar a los jóvenes en esa cultura política de esos valores que tienen que ver con la defensa de la dignidad humana. Hablabas de los jóvenes y yo me voy más hacia abajo, las audiencias infantiles. ¿Cómo se trabaja, Miriam, los derechos humanos en esas audiencias? Yo creo que es fundamental que entendamos que los jóvenes, las niñeces son sujetos de derecho y que tenemos que darle voz, tenemos que darle espacio, tenemos que reconocer su protagonismo. Desde el ámbito que me ocupa, que es el ámbito de los medios de comunicación, vemos que hay demasiado adultocentrismo en los medios de comunicación. Una refrescante excepción es Paca Paca, ¿no? Donde hay incluso un consejo asesor infantil, consejo de niños y niñas que durante un año crean personajes, sugieren programación. Chicos y chicas no son escuchados y escuchadas en los medios de comunicación. Los monitoreos de la Defensoría lo ponen negro sobre blanco. Es evidente que los porcentajes de participación en noticieros de chicos y chicas son ínfimos, y muchas veces con la excusa de protegerlos, ¿no? Con la excusa de no vulnerar su intimidad, de no vulnerar sus derechos, los invisibilizamos. Es decir, no les permitimos hablar. Yo siempre pongo un ejemplo. Durante la pandemia, cuando se discutía en la ciudad de Buenos Aires la presencialidad educativa o no, hablaban ministros, políticos, profesores, profesoras, psicólogos, padres, madres, pero nadie les preguntaba a los chicos. Nunca nadie le puso una cámara o un micrófono a un pibe o una piba. Entonces, sí, cuando son víctimas de un delito o cuando son presuntos ejecutores de un delito, sí están presentes. Los contenidos de chicos y chicas en los medios están absolutamente policializados y esto no puede continuar así. Recién mencionabas a Paca Paca y vamos a tener un ratito a la directora de este canal, que yo pensaba, ¿qué hubiese sido de mi vida si tenía Paca Paca cuando era chica? Un montón de respuestas a preguntas que nadie me supo contestar. Bien, Miriam, Agustín, muchas gracias por pasar gracias a ustedes, por esta transmisión, por este streaming.